Para conocer la historia del gas y del petróleo es necesario viajar atrás en el tiempo, millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Era en la época de los grandes dinosaurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibían enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de órganos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieran en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias en lo que suele dominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados uno de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para la parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En ese caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de los millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formaron en las rocas generadoras alcanzan la superficie para perderse en los manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generan los hidrocarburos. Una roca, reservorio, permeable que recibía los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora. Y una roca sello constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se le llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras, impermeables o de muy baja permeabilidad, con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. En el Perú se produce alrededor de 36 millones de barriles anuales de petróleo crudo.
La selva es la región más productiva, con un promedio de 24,8 millones de barriles al año. Esto es equivalente a 68.000 barriles por día, produciendo el 70% del petróleo crudo del país. Le sigue la costa con 6,8 millones de barriles al año, que serían 18.500 barriles diarios, produciendo el 19% del petróleo crudo del país. El resto es extraído del zócalo continental por medio de plataformas en el mar, que producen 4,4 millones de barriles al año, equivalentes a 12.000 barriles diarios. El sector hidrocarburos es la clave fundamental de la economía global, ya que nos permite producir gran parte de la energía eléctrica que se consume en todo el mundo, generando millones de empleos e ingresos para los gobiernos. No obstante, uno de los más grandes retos de este sector es combatir la corrupción, sobre todo en la administración de recursos y la asignación de los contratos, como por ejemplo hay las compañías de gas y petróleo, en el cual protegen las identidades de los accionistas, de los subsidiarios, con el objeto y el fin de ocultar o desviar los fondos sin que sean detectados por las autoridades. También la inexistencia de información de estos, también los reportes que hacen que los gobiernos no puedan rendir cuentas acerca del dinero que reciben sobre los hidrocarburos. En el caso peruano tenemos dos casos de corrupción relacionados a los hidrocarburos. En el primero, el Interoceánica Sur y el otro, el Gasoducto Sur Peruano. En el Interoceánica Sur se habla sobre la unicidad de proyectos y también los niveles de tipos que han facilitado las 22 agendas de este proyecto, que han terminado por triplicar el presupuesto inicial de este. Muchos dicen que fue justificado. En el caso Gasoducto Sur Peruano, se habla que pasó de 133 millones de dólares con ingresos no garantizados de gas a 7.300, 7.500 millones de dólares con ingresos garantizados. El caso Gasoducto Sur Peruano es el proyecto más costoso de la historia de la República Peruana. En este proyecto del gasoducto se promueve la inversión privada para asegurar nuestro abastecimiento de la energía. El Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, por encargo del Ministerio de Economía y Minas, con los departamentos de Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, estas van a ser las regiones que se van a beneficiar con este proyecto, compuesto por las siguientes obras. En el tramo B, el reforzamiento del sistema de transportes existentes de gas natural y líquidos de gas natural. Partirá desde la planta de separación de Malvinas en Cusco, llegará hasta el punto de derivación del gasoducto hacia el sur. En el tramo 2 se integrará la extensión del sistema de transporte de gas natural, llegará hasta el distrito de Urcos y tendrá dos gasoductos secundarios, el primero a la central térmica de Quillabamba y a la provincia de Onta. En el segundo tramo irá desde Urcos hasta la central térmica de Mollendo e Hilo, que conforman la energía eléctrica adjudicada. El caso Gasoducto Sur Peruano alcanzará una altura máxima de 35 metros sobre el nivel del mar, por lo que la construcción es un desafío técnico y el proyecto también contempla la realización de estudios de ingeniería para futuro tramo C que se va a realizar y los futuros gasoductos regionales ya mencionados. Entre estos también van a ir incluidos servicios especializados de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del gasoducto. Hoy en el Congreso de la República pretenden aprobar la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Amenaza nuestra biodiversidad. Razones fundamentales por las que el dictamen de la Ley de Hidrocarburos no debe ser aprobado. Primero, entrega más años de explotación de nuestros recursos a las empresas privadas. Con esta nueva ley se ampliaría el tiempo actual de las concesiones petroleras y gasíferas, pudiendo éstas alcanzar hasta 80 años como máximo entre exploración y explotación del recurso hasta la extinción de los pozos,
Con esto se beneficia a contratistas con contratos vigentes y sin inversiones importantes en explotación, regalándoles nuevos beneficios hasta agotar los recursos de nuestro país, lo que se convierte en privatización y saqueo del petróleo y gas peruano, condenando al país a ser un solo exportador de gas